me copié todo de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Me la pasaba mirando lo que estaba pasando en Estados Unidos y eso me permitió aprender un montón del mercado de Estados Unidos, de la industria contable, de la industria fiscal. Yo estaba viendo toda esa industria y que acá hay un problema de diversificación, hay un problema de atomización de la industria. Y dije, acá hay una oportunidad para conectar esto y realmente resolverle el problema al fundador, porque después lo que me pasó es que también aprendí mucho lo que necesitaba un founder y lo que necesitaba un VC. Y ahí fue que terminé decidiendo, bueno, vamos a hacer como una solución que integre todo en un único lugar y que el fundador pueda resolverlo de una manera mucho más sencilla o mucho menor costo. Toda la data en un mismo lugar, que vos tengas todos tus datos financieros, tus documentos legales, todo en un mismo lugar, de una manera estándar, que nosotros podemos convertirnos en un multi-site marketplace en donde todos estar en el medio de donde pasan las cosas, ¿no? O sea, y ahí es donde creo que hay una potencialidad de una empresa que escale rápido y que pueda ser un unicorn. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación Podcast con Jaime Sotomayor. Hoy ya tenemos un episodio Spotlight, donde traemos a startups para que nos cuenten cómo su solución innovadora está transformando su industria. En este episodio tenemos a Juan Barrero. Él es el cofundador y CEO de Lazo. Lazo es una startup que ha desarrollado un sistema integrado para las startups, donde les provee las funcionalidades esenciales para que puedan montar su negocio. Entonces, por ejemplo, tienen herramientas de contabilidad, tienen un módulo de fundraising, entre otras cosas adicionales. En esta conversación, Juan nos cuenta un poquito los motivos por qué es que funda Lazo, cuáles son los beneficios que las startups obtienen rápidamente cuando utilizan estos tipos de soluciones y finalmente, hacia dónde cree que va a ir esta industria y cómo la inteligencia artificial le está permitiendo poder brindar algo que cualquier otra aplicación existente simplemente no puede hacer igual. Eso y mucho más en esta conversación con Juan. Pero antes, quiero hacerles acordar que pueden encontrar este podcast también en YouTube, en Spotify y en Apple Podcasts. Simplemente donde prefieran o sean más cómodos para ver y escuchar. Además, los invito a entrar a la página web jaimesotomayor.com para que se suscriban al newsletter y así no se pierdan de ningún episodio en el futuro. Bueno, sin más, vamos con Juan. Hola Juan, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Jaime, un gusto estar acá, un placer compartir y bueno, ojalá que podamos tener una linda charla de amigos. Por supuesto que sí. Y parte de esta conversación va a ser aprender un poco sobre lo que vienen haciendo ustedes, ¿no? Cómo están ayudando a impactar en este ecosistema de startups. Pero antes de profundizar, meternos en este tema, me encantaría que la audiencia te pueda conocer. Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria profesional, cuáles han sido estos pasos que has ido tomando que te llevó a lanzar Lazo. Bueno, trataré de hacer corto en la presentación. Me nací y me crié en Trenquelauquen, una ciudad de Argentina, un pueblito de 40.000 habitantes. Mi padre era contador público en ese pueblo. En ese momento, cuando mi padre llegó a Trenquelauquen con mi madre, era el tercer contador que existía en esa industria. Es decir, yo vengo de la industria contable financiera desde la panza de mi mamá. Me tocó trabajar con mi padre en los veranos, ayudándolo, haciendo diligencias para las autoridades fiscales y todo eso que hace un contador. Así que me tocó vivir la industria de cerca ya desde muy chiquito. Realmente hasta los 17 años era una persona que muy súper responsable, el típico hijo que hacía caso, que no se metía mucho en quilombos, a pesar de tener un grupo de amigos bastante quilombero, como decimos los argentinos, pero la realidad es que era una persona que no tampoco me destacaba en ningún deporte, no me destacaba, o sigue siendo 100% honesto, jugaba a todos los deportes, me gustaba porque me invitaban a todos los deportes, pero no me destacaba en ninguno, no me destacaba en el colegio, nunca estuve en la bandera, nunca. Pero sí hubo un punto de inflexión en mi vida que a los 17 años, gracias a que mi padre me recomendó en algún momento de mi vida poder hacer un intercambio en Estados Unidos, me fui a Wisconsin con los Rotary Club, hice un Rotary Youth Exchange Program, donde viví con 3 familias, y ese año me cambió mucho la vida porque no solamente salí de un pueblito de Argentina a otro pueblo de Estados Unidos, a una nueva cultura, un nuevo idioma. Cuando yo llegué a Estados Unidos no hablaba inglés, no sabía decir cheese, por ejemplo. Llegué y mi familia, la que me alojaba, me decía, ¿querés hamburger with cheeseburger? Y yo no sabía ni qué era cheeseburger. Entonces
Nada, eso como para poner en contexto mi nivel de inglés, así que me tomó 6 meses aprender a hablar corrido y entender todo, así que adaptarme a un nuevo país, pero lo más lindo también es que conocí otros estudiantes de intercambio que había traído Rotary a Estados Unidos, eso me dio una conexión con el mundo, más allá no solamente de Estados Unidos y una nueva cultura, sino una conexión con gente de Zimbabue, de Europa, de Latinoamérica, de todos lados. Entonces, eso me dio como una ambición de decir, quiero viajar. Mi familia venía de una familia que nunca había viajado internacionalmente a otros países, entonces yo no tenía eso de traerlo de mi casa. Entonces dije, ¿cómo voy a hacer para visitar a todas estas personas? Y dije, bueno, me tengo que destacar, tengo que ser emprendedor, tengo que ser un CEO de una empresa, tengo que ser un gerente general en ese momento que pensaba, y eso era un poco a dónde iba mi cabeza. Entonces volví a Argentina después de ese año, que realmente fue un cambio de mentalidad que me dio y me dio muchas ganas de querer ser alguien, de querer conseguir cosas. Entonces ahí empecé a estudiar fuerte en la universidad y eso me empezó a dar cada vez más confianza personal, porque obviamente en la medida que empiezas a lograr pequeños hitos en tu vida, de que te sacas una mejor nota, de que logras cierto scholarship y que, bueno, todas esas cosas te van dando confianza personal, y así fui construyendo, siempre obviamente con humildad todo, pero tratando de tener más confianza en mí mismo para poder encarar siempre nuevas cosas y seguir probando. Y bueno, eso fue un poco la historia. Eh, traba- Estudié en Argentina, contador público, porque era lo que conocía, me gustaban los números y dije, bueno, la realidad es que este es mi tercer emprendimiento relacionado a la contabilidad y nunca hice una contabilidad en mi vida. Obviamente entiendo muy bien los fundamentos de la contabilidad y entiendo muy bien para qué sirve un estado financiero, y usé leer un estado financiero, pero no, nunca en mi vida hice contabilidad. Pero lo tuyo era emprendedor. Eh, y después, nada, me tocó viajar, siempre como quería viajar, aplicaba scholarships, viajé, estuve en Alemania, estuve en Taiwán, estuve en Francia, volví a Estados Unidos a trabajar en un estudio contable cuando tenía 23 años. Y bueno, después de trabajar 5 años en relación de dependencia, decido emprender por primera vez. Y le dije a mi padre, yo me había criado en un ecosistema medio de agronegocios, y porque por el pueblito en donde yo me crié, todos mis amigos, mi círculo estaba relacionado a eso. Entonces dije, vamos, acá hay un montón de empresas en Argentina, había más de 2.000 empresas que todas eran pymes, pero ninguna tenía una profesionalización. Los productores en línea general son muy buenos produciendo, pero no son buenos gerenciando sus compañías y mucho menos sus finanzas. Entonces dije, acá hay una oportunidad, y empecé con eso. Nos fue muy bien, la verdad que en 5 años crecimos mucho y logramos o sea, logré como emprendedor de haber creado esa empresa un montón de cosas, desde reconocimiento, desde de thought leadership, por decirlo de una manera, en donde pues, empecé a escribir diario, me empezaban a invitar a dar charlas en todos lados, y eso me siguió dando más confianza, pero después descubrí que ese negocio no era muy bueno, era un negocio en pesos, en servicios, en pesos, poca rentabilidad, y bueno, era muy difícil escalar si no contratás a la mejor gente. Si no contratás a la mejor gente, todos los problemas te vuelven a vos. Así que ahí empecé y conseguí Fuego Startup, que fue mi segunda empresa. Ahí fue producto de que en el 2013, 2012 empezaron a ver las primeras aceleradoras en Argentina, NextDP, Wire, y yo era amigo de todos esos fundadores, y empezaron a pedirme servicios y dije, bueno, yo soy de agro, pero obviamente te ayudo. Y ahí empecé a entender el mundo de startup y el mundo de VC, y empecé a ver que estas empresas se iban, una a Colombia, otra a México, otra a Chile. Startup Chile también había empezado a invertir un montón en ese momento con Corfo. Entonces empecé a ver todo ese mundo más internacional y dije, acá está la oportunidad de armar un centro de servicios en Argentina y operar a las startups multipaís con una eficiencia, con talento en Argentina, y empezar a exportar servicios. Ya había armado una empresa que generaba servicios, pero en dólares. Entonces me empezó a gustar muchísimo todo lo que es startup, venture capital, empecé a aprender un montón, y bueno, por suerte esa empresa también le fue bien, y eso me terminó generando que a la larga dije, che, me está yendo bien, pero no encontraba un impacto, no encontraba una trascendencia en lo que quería hacer. Y todo esto lo cuento también porque mientras yo fui emprendiendo, también lideré ONG, siempre tuve como mucha vocación de impacto. Eso también fue mi punto de inflexión en Estados Unidos a los 17 años. Cuando yo volví dije, quiero devolver todo lo que esta organización me dio, entonces me involucré mucho con Rotary, y Rotary tiene una concepción de
dar de sí antes de pensar en sí. Entonces tiene siempre esta concepción de dar antes de recibir. Entonces ahí desde muy chiquito se me metió ese mindset y empecé a entender el mundo colectivo, el mundo de social, el mundo de la importancia de las ONG, de la importancia del sector público, la importancia de todo lo que era el espacio colectivo, pero lamentablemente probé un montón de cosas en Argentina y me costó mucho encontrar mi lugar en ese espacio colectivo. Pasé hasta incluso por el sector público, lideré 3 ONGs como presidente, así tuve mucho involucramiento, pero eso termina decidiendo que, digo, bueno, todo esto no me va a llevar a la trascendencia, todo esto no voy a generar impacto, quiero irme a Estados Unidos, a el lugar en donde se puede pensar en grande, el lugar en donde en mi industria veo que están pasando cosas, que yo tengo ya mucha experiencia, mucho conocimiento, y es por eso que en 2021 me decido mudar a Estados Unidos para crear Lazo. De hecho, a veces te escucho hablar y siento varios paralelos con mi propia historia, ¿no? Y esa sensación de que aportamos en varias cosas, no vemos lo suficiente resultados un poquito ligados por el ecosistema, quizás más incipiente en sus respectivos momentos, y nos llama la atención Estados Unidos, que es un mercado mucho más maduro, donde ya varios han pasado y nos han abierto las puertas, pero luego eso mismo, ¿no?, que aprendemos allá, vemos de traerlo localmente como para poder aportar al ecosistema de América Latina. Entonces, escucho y veo muchos parecidos. Y 100% en la historia. Ahí, entonces, digamos, ya en este tercer emprendimiento que es Lazo, ¿qué fue la oportunidad que identificaste? O sea, ¿cuál fue ese momento, ese aha moment que tuviste? Bueno, realmente hubo varias cosas. Viví, mamé la industria contable, la industria profesional desde muy chiquito, entonces siempre fui crítico y siempre traté de innovar en el modelo de negocio, en cómo hacíamos las cosas. Pero me terminé dando cuenta que sí podíamos innovar, podíamos hacer las cosas distinto, pero a la larga un negocio de... Había mucho, o sea, el 99% de los problemas que yo tenía en escalando servicios era comunicación. Y la comunicación es gente. Y digo, esto es tecnología, en definitiva, ¿no? Esto se resuelve, la comunicación se resuelve con tecnología y más hoy con inteligencia artificial. Entonces, eso fue uno de los primeros problemas y después, nada, eso fue crítica permanente hasta que encontré que dije, bueno, todo esto no lo puedo hacer con producto en Latinoamérica. Y sí, siempre, ya mi segunda empresa que hice Fractional CFO y todo lo que era servicios a startups y VC, me copié todo de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Me la pasaba mirando lo que estaba pasando en Estados Unidos y eso me permitió aprender un montón del mercado de Estados Unidos, de la industria contable, de la industria fiscal, de la industria de Fractional CFO, de lo que estaba pasando y veía una industria fraccional que cada vez crecía más y dije, esto se va a aplicar tecnología y hay un montón de empresitas. Ya no solamente, en su momento Estados Unidos mandó todos los contadores a India. Después dijo, che, QuickBooks empezó a avanzar y los ERP, la tecnología empezó a avanzar. Y dijo, bueno, ya no necesito mandar todo a India, puedo automatizar y puedo hacer las cosas mucho más automáticas y vino la automatización. Ahora con inteligencia artificial mucho más, pero en ese momento ya se habían dividido un poco los que eran los CPA, los que sabían de impuestos, los que sabían de auditoría. Después había quedado la parte de bookkeeping como muy low profile people. Y después tenía los fractional CFO que eran ya más los estratégicos. Entonces yo estaba viendo toda esa industria y dije, acá hay un problema de diversificación, hay un problema de atomización de la industria. Y dije, acá hay una oportunidad para conectar esto y realmente resolverle el problema al fundador. Porque después lo que me pasó es que también aprendí mucho lo que necesitaba un founder y lo que necesitaba un VC. Entonces, entendiendo lo que necesitaba el founder, es decir, yo no tengo tiempo para estar conectando al abogado, al Cap Table Management Tool, al contador, y yo ser el que estoy en el medio de todos tratando de que ellos entiendan y que me resuelvan un problema. Entonces me di cuenta que ahí había una necesidad de estandarizar eso y de lograrlo y conectarlo todo en un mismo lugar, y es por eso que no solamente por ese problema, sino también porque yo tenía una ambición de generar algo de producto, algo que pueda trascender, algo que pueda impactar en miles de personas, y obviamente no solamente impacta en un montón de empresas, sino también el impacto que estas empresas generan y la motivación que tanto a vos como a mí nos genera trabajar con fundadores que tienen grandes sueños, ¿no? Entonces, ese impacto dije, bueno, es esto lo que yo tengo que hacer y quiero realmente trabajar en aportarle valor a un fundador. Y ahí fue que terminé diciendo, bueno, vamos a hacer como una solución que integre todo en un único lugar y que el fundador pueda
resolverlo de una manera mucho más sencilla o mucho menor costo. Y la verdad que a mí me hace todo el sentido del mundo porque también lo hemos ido viendo con otras industrias tipo los servicios legales, ¿no? Que también todas las startups han tenido que ir y buscar, digamos, al inicio abogados un poquito más del corte tradicional, por ponerlos en una categoría, y darse cuenta que quizás no estaban hablando el mismo idioma, no entendían las necesidades claras, o que lo que pedían las startups, no sé, como que no les parecía o no lo entendían. Y ahí empiezan a aparecer abogados especializados en este espacio, ¿no? Entonces, bajo ese mismo criterio, me hace todo sentido del mundo que el tema de la contabilidad también sea algo que requiera una especialización para trabajar con este estilo de compañías que demanda otro tipo de velocidades, demanda otro tipo de trabajo, costos, entre otras cosas más. Y habiendo yo hecho startups tanto en Perú como en Estados Unidos, no era fácil encontrar este tipo de perfil para que nos ayuden, ¿no? Y mucho menos que tengan una solución tecnológica detrás que lo facilite. Y termina siendo hasta, te diría, bastante costoso. Y como startup founder lo que buscas es, no, esto es muy caro, voy a hacer lo mínimo, o hay cosas que las voy a hacer yo, y terminamos cometiendo muchos errores. O sea, cosas, por ejemplo, que ahora me parecen chistosas, pero en ese momento era como que, pero necesito un bookkeeper y luego necesito también la contadora. ¿Es lo mismo? No entiendo. Entonces, claro, no, es que uno te lleva los números y otro te la declara. Y es como que, ya, pero en Perú esa persona me hace las dos cosas. No entiendo por qué es diferente allá. Entonces creo que ahora que empezamos a ver que hay un montón de soluciones que ya integran todo en otros rubros, o que hacer banking en Estados Unidos se ha vuelto mucho más fácil para una startup, esperaría lo mismo en los demás rubros. Entonces, me interesa ver un poco cómo Lazo dijo, ok, ahí me voy a meter. ¿Cómo le hago fácil a las startups el tener todo su tema, digamos, back office? No sé si está correcto decirlo de esa manera. Sí, la realidad es que lo que necesitan las startups es muy predecible. Algo que tiene nuestro mercado, que si bien más allá de que sea nuestra pasión resolverle un problema a un emprendedor y hacerle la vida más fácil, lo que sucede es que cuando vos levantás de un inversor sofisticado en una serie A, ese es el que va a terminar marcando las reglas de juego hacia adelante y ese es el primer hecho importante de la compañía a nivel legal, fiscal, financiero, etcétera. El resto es estándar. Entonces, la realidad es que nosotros estamos tratando de bajar el acceso a emprender y haciéndole la vida más fácil, pero al mismo tiempo que cuando llegues a esa serie A tengas todo ordenado. Toda la data en un mismo lugar, que vos tengas todos tus datos financieros, tus documentos legales, todo en un mismo lugar de una manera estándar. Entonces, ¿qué le decimos a un emprendedor? No inviertas en un abogado para hacer un Founders Agreement, porque después cuando va a llegar el inversor de la serie A, salvo que seas un emprendedor Tier 1, del 1%, de que los que levantan rondas de muchos millones con un PowerPoint, que no es la mayoría, esos vas allá a Serie A y decir, ese Founders Agreement que vos armaste con tus co-founders no sirve. Te lo voy a romper, lo tenés que romper y tenés que armar algo nuevo y va a decir, el vesting lo vas a hacer así y esto lo vas a hacer así. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es explicarle al emprendedor que es estándar. De hecho, todos los abogados de la TAM hacen US Law estando en la TAM, con lo cual en definitiva hacen lo mismo que Lazo, que la tecnología va a terminar haciendo, ¿no? Entonces, ahí hay una capa que la tecnología va a ser mucho más eficiente y va a ayudar a que esto sea que el emprendedor incluso va a ser mucho más, el AI va a poder recomendarle y anticiparle muchas más cosas al emprendedor que un abogado que tiene que revisar y que es el asistente del abogado y que está revisando el documento. Entonces, desde ese punto de vista hay mucho ahí para agregar valor y ahí es donde nosotros hablamos con las grandes firmas de Estados Unidos que están especializadas en VC y dicen, sí, o sea, hacia dónde va Lazo es lo que va y de hecho nosotros nos estamos viendo como un multisite, como Visión es un multisite marketplace en donde no solamente los VC son los que nos van a traer los usuarios a nosotros, medio como parecido a lo que puede llegar a hacer pasar con cartas, sino que también los abogados van a terminar recomendando porque deberíamos hacerle la operación más eficiente a ellos y a la larga es algo que viene. Entonces,
De hecho, Lazo tiene abogados como de Estados Unidos como inversores ángeles que confiaron en la visión porque obviamente perciben que eso es lo que va a suceder. Así que eso es un poco lo que nosotros estamos viendo y obviamente si podemos estructurar la data desde el inicio, después cuando vas a levantarla, en definitiva vas a levantar una seriedad si tenés realmente datos que digas, che, se justifica que levantes todo este monto para hacer esto. Entonces, eso es lo que realmente estamos solucionando en el early stage, que poder estructurar toda esa data en un mismo lugar y resolverle un montón de tiempo y de dinero al emprendedor que no tiene que destinar, digamos, ¿no? Que se preocupe por producto y por tracción, que es un poco lo que Sí. agrega Enterprise Value. Claro, creo que un poco lo que debería estar buscando es, al igual que cuando una startup arranca y se incorpora y abre su cuenta bancaria y abre diferentes plataformas tecnológicas que ya son como que por defecto las necesites, ¿no? Que Lazo sea una de esas que tienes que por defecto registrarte, ¿no? Que es casi como que Exacto. una pieza fundamental. Y a eso... Eso es lo que apuntamos, sí. Exacto, y te he escuchado hablar sobre este concepto de ecosistema integrado para startups, ¿no? Entonces me encantaría un poco, si podemos entrar ahí, ¿no? Decir, oye, ¿qué significa para ti este ecosistema integrado de startups? Y o sea, ¿cuáles son los componentes que lo integran? Bueno, y volviendo un poco a eso que estábamos diciendo, o sea, vos tenés soluciones verticales en donde tenés una solución de bookkeeping, un ERP, un cap table management tool, un payroll tool. Tenés múltiples soluciones, pero no hay nadie realmente pensando en el usuario. Y realmente nosotros creamos Lazo para resolverle la vida al usuario. No estamos hoy súper focalizados en cómo automatizar la última milla del bookkeeping, digamos. Eso va a pasar y sucede y se puede hacer. Ahora, cómo optimizamos valor? ¿Cómo creamos valor al usuario final? Y que es por eso que tiene que ver con la pasión de poder resolverle el problema, que es verlo de esto de una manera horizontal. Y si vos ves hoy cómo resuelve el problema, como decíamos hoy, tenés silos de data, que es la data que manejás con el abogado, la data que manejás con el contador, la data que tiene el CFO con los KPIs, que no coincide nunca con lo que dice el contador, que lo que dicen los financial statements. Después tenés la data del payroll tool, el ERP tool. Tenés un montón de expertos y un montón de tools que usás como emprendedor. Sos el que la estás manejando y después hay un problema de accuracy o de no me sale la palabra, de veracidad de esa información, porque una dice el documento que vos levantaste del safe no tiene, tal vez el que hizo la contabilidad lo registró mal. Entonces, esa integridad, no hay ninguna solución en el mercado hoy que esté pensando horizontal. Y eso es lo que nos permite, obviamente, y hoy AI nos ayuda mucho más a decir, che, ¿cómo armo un knowledge base 360 para que yo pueda responderle en un único chat 24/7 de una manera mucho más inteligente que el contador? Porque si yo le mando a mi contador cuánta plata necesito levantar si quiero aumentar mi burn $100,000 mensuales y mantener 18 meses de runway, no sabe responderme. Entonces, eso me lo puede responder AI hoy, si yo tengo toda la data en el mismo lugar. Entonces, ese es realmente por lo cual estamos apasionados y que realmente es este ecosistema integrado. Y que no solamente empezamos a darle valor al emprendedor, sino que le empezás a agregar valor también al inversor. Y ahí es donde, cómo nosotros vemos esto como un camino de crecimiento, es que los inversores sean los que realmente después terminen diciendo, che, usa Lazo, porque vos al conectarte solamente a Lazo va a chupar la data y me la va a dar la que vos autorices. Obviamente como emprendedor vas a tener la propiedad de esa información y vas a compartir lo que quieras con tus inversores, pero el inversor va a poder pagar Lazo y yo voy a poder chupar tu data y vamos a resolver un problema. Nosotros hablamos mucho con los inversores y decimos qué problemas tienen, ¿no? Y uno de los tantos problemas que hemos detectado es el reporte de información y el accuracy de la información. O sea, no solamente cuando me pitchean y estoy haciendo un due diligence, que muchas veces cuando invertís un seed no haces un super due diligence, cuando haces un Series A y un monto más importante, ahí ya el lead investor. Creo que cada ronda se va volviendo más sofisticado el proceso de due diligence porque también hay más información. Exacto, hay más información y tiene más sentido económico también, pero ¿cómo yo garantizo que es accuracy? Entonces, ahí es donde Lazo creo que puede agregar un montón de valor
no solamente ya al fundador, sino al inversor. Y ahí también a las aceleradoras y todo. O sea, ahí es donde creemos que nosotros podemos convertirnos en un multi-sided marketplace en donde todos estar en el medio de donde pasan las cosas, ¿no? O sea, y ahí es donde creo que hay una potencialidad de una empresa que escale rápido y que pueda ser un unicorn para Lazo, ¿no? Sí. De hecho, tuve la suerte de ver el demo que hiciste en Miami, en el evento que organizaron, en el Tech Week, y me pareció súper, súper interesante el tener todos esos dashboards, esa manera de poder utilizar AI como una especie de contador con superpoderes que te puede dar la información en base a toda esa data. Yo creo que eso me hubiera encantado tener cuando estaba emprendiendo startups, ¿no? Entonces, ahora, más bien, aquellos que nos están escuchando y están haciendo startups, se los recomiendo. Tengo entendido que esto es útil solamente para aquellas que están incorporadas en Estados Unidos, o no es necesario. No necesariamente. Tenemos un fundraising module que lo puede usar cualquier emprendedor en cualquier parte del mundo. Sí, toda la parte más de conectar la data de accounting sí está relacionada por ahora con accounting system de Estados Unidos, pero sí va a haber muchas cosas que vamos a poder ir conectando. Eh, pero por lo menos por ahora nuestro foco es apuntar a Estados Unidos y de a poco después ir viendo cómo le agregamos. Obviamente tenemos muchísimos. El 70% de nuestros clientes siguen siendo de latinos en LATAM o latinos en Estados Unidos, entonces todo el mundo tiene algo en Latinoamérica y eso hace que en nuestras prioridades siempre esté ver cómo vamos a agregarle valor también a ese usuario. Pero sí es muy US focus el tema más de la data financiera, pero en definitiva muchos estamos viendo que el mundo viene a levantar capital a Estados Unidos, ¿no? Entonces África, Israel, India, Europa, América Latina, todos terminan viniendo a levantar capital a Estados Unidos, o la gran mayoría, y eso obviamente es una oportunidad para Lazo al trabajar mucho en el nicho y ser apasionado por el nicho, ¿no? Nada, me parece súper, muy bien. ¿Con qué te puedes ser enfrentado? ¿Qué otras alternativas ahorita, digamos, has visto que tienen las startups que podría ser algo que digan, quizás Lazo no es la solución actual para mí o no es el momento? ¿Qué te has enfrentado? Bueno, la verdad que alternativas hay un montón, y sobre todo en Estados Unidos, cuando uno cree que está inventando la pólvora, ya existe todo. Pero realmente no hay nadie que veamos que esté trabajando esto de manera horizontal. Pero por ende, alternativas hay un montón, pero creo que lo que nos va a diferenciar es como entender muy bien al usuario y entender cómo realmente agregarle valor. Porque que yo le haga el bookkeeping a una empresa, la gente no se mete a QuickBooks, a su software contable. Cualquier CEO, yo como CEO de mi empresa no me meto al software contable. Ahora, si yo puedo tener una plataforma en donde puedo usarlo tipo Slack de interacción, no solamente con el AI, con el expert, con el abogado, con el CFO, con mi equipo interno y entender qué está pasando y tener conversaciones tipo Slack, ahí sí empieza a aumentar la usabilidad de la plataforma y ahí sí empiezo a ser un jugador más relevante a la hora de los features que le puedo entregar a mi usuario. Entonces, creo que hoy Lazo tiene un montón de competencia, pero realmente no vemos a nadie. Vemos gente haciendo cosas con AI en accounting, que lo que creo que Lazo ha desarrollado con AI en accounting y finance no lo hemos visto hasta ahora en Estados Unidos. Seguramente a la larga va a llegar, es un tema de timing, pero lo que hemos resuelto nosotros con LLM, Knowledge Graph y Agentic AI Workflows, no lo hemos visto que nadie pueda responder tan rápido las preguntas que nosotros hacemos y ni siquiera la complejidad de las preguntas que hacemos no lo hemos visto que otros, pero sí vemos que va a haber gente invirtiendo mucho dinero ahí pero nosotros igual estamos convencidos en agregarle valor horizontalmente. Y ahí no hemos visto, pero va a llevar un camino. Nosotros solamente hemos lanzado lo que es accounting, que es finance y tax, con la parte de fundraising, y le vamos a ir agregando el módulo legal, le vamos a ir agregando el módulo de marketing para que vos puedas meter tu data de marketing y de un punto de vista copiloto financiero poder responderle la respuesta financiera de qué campañas son más relevantes o no. Entonces, ahí es donde creo que a medida que vayamos pudiendo conectar toda la data operacional de una compañía, el valor va a ser muy, muy alto y
y obviamente esto es una carrera después que va a haber que jugar. O sea, ahí yo estoy siempre de acuerdo con que el camino está en la hiperespecialización en un nicho, que en este caso son startups, ¿no? Que no es lo mismo, o sea, tú no vas a ir a competir de cara a cara con QuickBooks, que lo utilizan, no sé, pues millones de pymes que hay en Estados Unidos y digamos que con eso ya están resolviendo un problema básico de llevar el bookkeeping, sino lo que está diciendo es hacia un nicho muy, muy, muy particular que necesita algo más a la medida, ¿no? Y esa capa extra que tú dices de tener este LLM especializado para el mundo de startup, eso para mí es un gran diferenciador. El poder rápidamente obtener respuestas a mis preguntas para una startup es muy distinto a que si es que ese QuickBooks tuviera un LLM, quizás probablemente no me daría las respuestas correctas. Entonces, ¿Cómo hago yo para juntarme con Jaime y decir 5 minutos antes, decir, ¿en qué startup invirtió Jaime? Pasame, ¿quiénes son los socios de Jaime? Entonces, todas esas cosas que nosotros hoy ya le podemos responder a un fundador, no hay nadie pudiendo responder eso, ni siquiera Crunchbase te puede responder eso, ni exacto. PitchBook. Entonces, hay un montón de cosas que hoy nosotros, al estar especializado, a un knowledge tan Ujú. especializado, usar LLMs horizontal, porque no es vertical, de nuevo, Ujú. horizontal, Ujú. especializado, creo que nos va a poner en una ventaja de entrega de valor que ojalá la tenemos que confirmar, obviamente, porque Lazo ya tiene 700 clientes, pero estamos Sí. ahora transicionando todos los clientes a la nueva plataforma, pero donde confirmemos que ahí hay entrega de valor, podemos llegar a escalar mucho más rápido. Te diría que muy parecido a cómo funciona en el lado de Venture Capital allá en Estados Unidos, cuando te preguntan, pero ¿qué plataforma estás utilizando para manejar tu fondo o tus syndicates? Y entonces tú dices, bueno, yo uso Carta, uso AngelList, Desal Partners, entre todos los diferentes que hay. Creo que eventualmente una pregunta válida que yo le podría hacer a una startup que ya está domiciliada en Delaware es, ¿con quién estás manejando, ¿no? Todo tu back office, ¿no? ¿Con quién manejas todo tu bookkeeping legal y esto? Porque es una cosa distinta que sí sentido que te hacen las preguntas en Estados Unidos y no acá, en América Latina. Me acuerdo que no solamente yo pichaba mi negocio, sino que al final los inversionistas me preguntaban con qué estudio de abogado trabajaba y también con qué empresa de contabilidad trabajaba. Y siempre me pareció interesante. Pero si me pongo a pensar, mis abogados, cuando yo les dije para que sean mis abogados del startup, hasta pasé por un filtro de ellos, ¿no? Entonces casi es como un sello de, bueno, están trabajando con ellos. Entonces acá es muy parecido, ¿no? Si están trabajando con tu plataforma, como que me da una cierta garantía de que ya tienen un orden, tienen un sistema de soporte, que están trabajando rigurosamente y no están pateando esto hacia futuro, que podría ser un problema si no están llevando bien todos sus números, Que entre otras alguien que le cosas está más. ayudando en la toma de decisiones y le está haciendo las preguntas que se tienen que hacer Sí. en cada momento que se tienen que hacer. Y ahora me encantaría apuntar entonces a ese tema porque yo siento que ahí está el superpoder, ¿no? Cómo con AI podemos darle más herramientas a los founders. Cómo, o sea, actualmente tú dices, claro, yo puedo hacer research de los inversionistas a los que yo puedo ir y tocar la puerta. Es más, podrías incluso decir cuáles son los que se ajustan a mi startup, ya sea por la ronda, por la vertical, por otras startups parecidas que han invertido en el pasado. Pero, ¿qué más podemos hacer hoy y qué es lo que esperas que pueda hacer en los próximos 2 años Lazo para las startups? Apalancándose en AI. Bueno, yo creo que o sea, cambia el juego de la competitividad y baja los costos significativamente de estar profesionalizado. Creo que la oportunidad de lo que, si nosotros logramos conectar toda esa data operacional, le vamos a poder responder cualquier consulta que un CPA, que un abogado no le puede responder. Y Que lo va a responder en el instante y no te va a cobrar extra. no te va a cobrar extra y lo va seguramente a hacer mucho más rápido. Entonces, realmente lo que creemos es que estamos agregando un valor significativo a toda la industria en general. Y esto de poder decir, che, no solamente puedo armar mi investor list y buscar, googlear, preguntarle qué es sobre este investor, sino que también tenemos que ver la recurrencia, ¿no? ¿Cuál es la recurrencia y la relación? ¿Cómo puedo estar en el medio de la relación? Bueno, está el reporting, está
los updates que yo mando y poder setear distintos updates automatizados dependiendo, decir, che, drafteame un update para todos estos nuevos, para los que levanté en el último 3 meses, todos los inversores que levanté en los últimos 3 meses en mi listado pues puedo tener distintos listados, entonces todo lo que quieras va a poder construirse y con tu data financiera y con tu data legal y entendiendo todo eso va a poder decir quiénes son tus investors. Nos está pasando ahora, che, vienen emprendedores en Latam, Estados Unidos, voy a ir a Nueva York. ¿Quiénes son los inversores de Nueva York que invierten en seed, que invierten en tal industria, en startups de Latinoamérica? ¿Quién te puede responder eso? Hoy nadie. Entonces, cosas tan sencillas, pero que en definitiva el valor va a estar en poder reducirle todo ese costo operacional que tiene la startup y poder estar profesionalizada en esa relación de confianza que se tiene que construir entre un inversor y un founder. Ahora te quiero hacer un poquito de push sobre ese punto que acabas de mencionar, porque claro, yo como founder puedo decir, me tenías en hola, ¿no? Me tenías ahí cuando dijiste, te doy el listado de los inversionistas, ¿no? Creo que cualquiera que ha levantado capital sabe lo trabajoso que es armar esta lista de inversionistas que tiene capital, digamos, listo para poder invertir y para no perder tiempo, saber cuáles son los correctos para tu etapa, industria, que quizás si invirtieron en una parecida, automáticamente saben que te van a decir que no. O sea, el tiempo del founder es tan valioso que si yo puedo maximizarlo, es súper útil, ¿no? Porque siempre hay esto de, no, pues tienes que tener 100 reuniones con un inversionista para que uno te diga de sí. Ya, eso es súper ineficiente, ¿no? Yo sé que ese es el estándar un poco, pero no creo que sea lo más eficiente. Si podemos mejorar ese ratio, en buena hora. Ahora, ¿dónde te voy a hacer un poco de pushes? La data. La data al final es lo que te ayuda a poder dar esta información. Cómo tú tienes esa data y no la competencia o cómo el founder no puede acceder por otro camino. O sea, ¿dónde está ese secret sauce o no secret sauce, sino es unfair advantage, como dicen, ¿no? Esa ventaja injusta? Bueno, primero, ¿por qué terminamos armando un módulo de fundraising? Es porque, ¿Sí? como vos bien lo dijiste, lo que más cuesta a un emprendedor, lo que más sufre y lo que más termina gastando su tiempo, su cabeza es Probablemente fundraising. Digamos, es lo que no le gusta hacer. O sea, a mí no me disgusta hacer fundraising, pero claramente no es la parte más divertida. no, y es realmente duro. Pero tienes que Entonces, hacerlo. ¿cómo podemos ayudar, digamos, ahí? Sí. Y a mí todo el tiempo me dijeron, me han ofrecido, che, ¿no me querés ayudar? Te pago un success fee por los inversores que... Digo, eso no existe. Primero, No. obviamente no Me soy un entero de broker. eso, No, paso. No me gusta. No tiene los skills para levantar capital sucesivas rondas. pero supongamos soy un emprendedor de Latinoamérica, no conozco ningún inversor en Estados Ujú. Unidos. Che, Juan, ayúdame. Y encontrás a alguien que te hace conexiones y te cobra como un advisory, le das un... Supongamos que hay de Conexiones. esos, pero eso no escala, eso no está, bueno, tenés que ser broker, tenés que estar autorizado, digamos, Así es. todo eso, pero a mí nunca me importó ser taxi, a mí nunca me importó yo quiero construir valor. Entonces, ahí es donde pensamos qué plataforma que necesita un emprendedor. Entonces, ¿de dónde sacamos la data? Y hoy licenciamos toda la data de Crunchbase y que esa data se actualiza todos los días. Ahora, mientras licenciamos toda la data de Crunchbase, le vamos metiendo data, que es la data que va metiendo el emprendedor, el mercado va metiendo la data, el inversor se va a meter a actualizar también esa data, más allá de que Crunchbase no la dé, también podemos a futuro traer otras bases de datos y eso se conecta en un único lugar, en un data lake, y eso podemos agarrar este data lake, conectarlo a través de Knowledge Graph, conectarlo con tu información financiera, conectarlo con tu información legal, con toda la data que nosotros tenemos en la plataforma y poder hacer más eficientes las recomendaciones y el uso de tu tiempo. Y eso es tan simple como el caso que te digo, che, voy a viajar a Nueva York, ¿quiénes son los inversores? Que están activamente invirtiendo, que invirtieron en los últimos 6 meses en Latinoamérica. Bueno, sabemos que en Latinoamérica en los últimos años los inversores de Estados Unidos habían reducido un montón su participación en Latinoamérica y estaban, bueno,
¿quiénes son los que están realmente activos? ¿Con quién voy a ir para no perder tiempo? Entonces, el valor ahí es significativo. Después, bueno, el CRM, el data room, todo conectado en un único lugar, en donde vos no tenés que tener por un lado el data room, por el otro lado la carpeta con los abogados, por el otro lado tu carpeta interna. O sea, es como cómo conectamos toda la data 360 para que eso sea mucho más eficiente y no haya error. No, a mí me gusta y creo que es súper, súper valioso. Bueno, me gustaría pasar a la parte final, digamos, del tema central de la conversación y mucho de lo que caracteriza a la persona que emprende es que se encuentra constantemente con desafíos a la hora de poder hacer realidad su visión. Y especialmente las startups por el hecho que estamos yendo a crear una solución que aún no conocemos cuál va a ser su recibimiento en el mercado, ¿no? Por algo, digamos, hacemos innovación y no es simplemente un copycat de un negocio tradicional. Perderíamos desde arranque si queremos ir a competir con el tradicional, siendo tradicional. Entonces, ¿qué retos tú has enfrentado a la hora de querer hacer Lazo? O sea, ¿qué tipo de cosas te ha pasado? ¿Qué cosas te han bloqueado? ¿Cómo te ha sido quizás difícil cambiar o pitchear este concepto que para muchos quizás no les parecía que era factible, ¿no? ¿Qué te enfrentaste? ¿Cómo lo has podido resolver? El principal problema que yo tuve en Lazo fue de entrada, yo soy un emprendedor que venía de la industria de servicios profesionales y que venía a resolver un problema de la industria de servicios profesionales y que quería hacer producto, pero yo no tenía experiencia en producto. Entonces, el primer error fue tener un co-founder que dijo, che, yo no me voy a meter full time, ella había hecho su exit, quería como diversificar, yo lo fui a buscar porque era amigo mío, che, vos que ya sabes de esto, vení a ayudarme y me dijo, yo no voy a estar full time, que yo te ayudo, me encanta lo que estás proponiendo y yo, bueno, y tener un co-founder que no estaba full time, obviamente que no tenía un equity para no estar full time, ¿no? Pero desde ya, porque ya tenía todo ese aprendizaje de haber trabajado con un montón de startups, entonces todo ese tipo de errores yo los he evitado todos por un tema de, de escuchar tantas historias, pero eso fue el primero y hasta que, obviamente que como buen emprendedor soy muy persistente, avanzo y hasta que di con la persona que realmente... Y yo cuando hablaba con los inversores nunca salía a pitchear formalmente a hacer fundraising. Lazo es una compañía bootstrapeada que solamente levanté de ángeles. Eh, cuando hablaba con inversores, mis amigos me decían, los amigos inversores me decían, falta el aha moment, te falta producto, es muy lindo, comparto lo que estás resolviendo, pero falta ajá. Y bueno, hasta que encontré a la persona. Entonces es muy importante esta persona que realmente sepa tech o que sea un sitio que sea de producto, que tenga mucha experiencia para realmente resolver el problema, ¿no? Entonces, con tecnología y bueno, porque la primera plataforma de Lazo fue venir a solucionar los problemas que yo tenía, que eran de comunicación. Dije, acá, si resuelvo los problemas de comunicación, puedo resolver el 95% de los problemas, pero no, no era suficiente y ahí fue como ese reto que no se que se resuelve, o sea, cómo lo resolví? Hablando con gente y encontrando y pichando mi idea y bueno, obviamente encontré a esa persona cuando ya las había conseguido un montón de resultados y fue mucho más fácil seducir también para atraer a alguien importante a la compañía. Súper. Nada, mira, te quiero agradecer, Juan, por abrirte a contar lo que hace Lazo, ¿no? Siempre a veces nos cuesta, o sea, nos es fácil contar todo lo bonito, pero a veces nos cuesta contar también todos los retos y desafíos que uno tiene en este camino, ¿no? Nada es tan glamoroso, nada de un día para otro se vuelve exitoso. Hay un proceso de por medio, un montón de aprendizajes y te quiero agradecer por esa apertura. Antes de cerrar, me gustaría hacerte quizás unas cuantas preguntas y estas son ya más rápidas como para conocer un poco ya a ti como persona, ¿no? Entonces, te voy a hacer unas tres y, y, y obtener tu respuesta. Buenísimo. Entonces, a ver, ¿cuál es el libro que más ha influido en tu carrera profesional? El que sigue influyendo y el que creo que fue el primer punto de equilibrio fue uno que leí en el primer... Yo no leía, eh,
actualmente no estoy leyendo mucho, pero uno que leí el primer año de la facultad fue La quinta disciplina de Senge, de Peter Senge. No sé si lo conoces, pero habla primero te da cómo podés generar un sistema de aprendizaje continuo, y que todo el foco está en las personas, ¿no? Cómo son las personas las que aprovechando la creatividad y el conocimiento de las personas, podés estar haciendo un sistema de aprendizaje continuo y que tiene totalmente validez con el futuro hoy en día, digamos, ¿no? El futuro es todo lo que aprendí hasta hoy, no me sirve, tengo que seguir aprendiendo cosas nuevas. Y ese libro lo leí el primer año de la universidad, y realmente tuvo mucho impacto en mí porque al mismo tiempo también habla mucho de la visión sistémica y cómo tener una visión sistémica más allá del operativo, cómo mantener esa visión sistémica de la organización. Para mí es fundamental y obviamente como CEO te ayuda un montón, ¿no? a tener esa mirada integral, ¿no? de las cosas. Totalmente, me encanta, no lo conocía. A ver, siguiente pregunta. Si pudieras tener cualquier persona como mentor, viva o muerta, ¿quién sería y por qué? Bueno, estamos en época de Copa América acá en Estados Unidos y al estar en Miami creo que a pesar de que no viene del mundo tech, creo que hay mucho para aprender de Messi. Messi es una persona que hizo unicornio, que hizo exit y que sigue construyendo valor y que mantiene su centro en lo importante de la vida. Y creo que nada, es una persona que me gustaría poder copiar en todo lo que pueda. Qué buena, me encanta. Diferente la respuesta de la que normalmente recibo, entonces me encanta, me encanta. Y la última, ¿dónde te ves a ti mismo y a tu industria en los próximos 10 años? Yo creo que lo que está sucediendo con LLMs va a permitir que nosotros transformemos realmente esta industria y me veo en 10 años siendo líder en esta industria y siendo el que realmente resuelve los problemas de los emprendedores, porque de nuevo, en esta mirada horizontal, o sea, el límite de poder agregarle valor y construirle valor eh, al emprendedor creo que es muy alto y LLMs, lo que nos permite hoy, los LLMs es algo que no tiene límite de la capacidad de poder conectar toda esa data y poder entregarle valor de una manera mucho más eficiente, mucho menor costo y que iguala la competitividad a la pequeña startup para poder ser ultra profesional desde el momento cero, digamos, ¿no? Y que no tenés que gastar en abogados caros ni en CFOs ni nada. Eso que acabas de decir resume un poco lo que me gusta. Y es que a veces uno piensa que por hacer una startup podemos cortar esquinas, pero por el contrario, tenemos que ser hasta igual o hasta más profesional que lo que ya hay en el mercado, porque tenemos que ser distinto. Pero claro, al ver los costos y la situación en la que uno está, como que no se anima uno, ¿no? Pero cada vez que van saliendo herramientas nuevas, lo que permite es que sea más fácil ser profesional desde el día uno. Entonces, sí, claro, si yo miro ahorita al pasado, hace 10 años lo que había era muy rudimentario. Hoy estamos súper bien y en próximos 10 años sería probablemente impensable, ¿no? Que una startup no arranque el día uno ya con todo su stack completo y sea como que un no-brainer. Listo, clic, ya está operando mi negocio y me puedo enfocar en traer valor. Totalmente, o sea, el LLM va a transformar esto y va a aportar un montón de valor y me veo como liderando eso, o sea, realmente me veo en ese camino. Más allá de startup, imagínate yo siendo una pyme aplicando un loan a un préstamo del SBA, del Small and Medium Business acá en Estados Unidos, que me hacen llenar un montón de papeles y el tiempo que pierdo, o sea, es inmenso todo lo que se puede hacer y obviamente todo lo que yo sé de esta industria, producto de haber hecho 2 empresas de servicios antes y creo que ahí es donde veo que voy a poder construir mucho valor. Totalmente. Me encanta y necesitamos que cumplas por favor eso porque nos va a ayudar muchísimo a la industria. Juan, te quiero agradecer por tu tiempo, por compartirnos tu trayectoria, lo que estás construyendo con Lazo y para aquellas compañías que están interesadas en contactar contigo, cuál es el mejor camino. Yo sé que ya tú a mi portafolio de startups ya les has dado unos perks muy interesantes si quieren trabajar contigo,
pero digamos para el público en general y los que escuchan el podcast, ¿cómo es la mejor manera de llegar a contactar contigo? Bueno, me pueden escribir por LinkedIn. Mi mail es juan@lazo.us, así que feliz de ayudar, Lazo de con poder Z, por si colaborar. acaso, ¿no? Lazo con Z. Sí. Y nada, por cualquier red social, Twitter, LinkedIn, me pueden también contactar. Así que feliz de ayudar y de poder orientar en el camino a cualquier emprendedor. Así que ojalá que nos veamos pronto por Lima y Acá te podamos sacarnos recibiré. tener una conversación en persona. Perfecto. Ahí te esperamos en todo caso para el Tech Week de Lima, que es la primera semana de noviembre. ¿Vale? Vamos a intentarlo y Ahí creo va. que vamos a poder lograrlo. Perfecto. Bueno, nuevamente muchas gracias Juan y a todos los que escucharon este episodio. Ya nos veremos en una futura ocasión. No se olviden de seguir a Juan y a Lazo, como también a este podcast y sus redes sociales, o más fácil, entren a jaimesotomayor.com, donde están todos los episodios. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.